Gálatas, libro de Efesios, Efesios capítulo 5, verso 14. Efesios 5, 14. Ahí vamos a estar meditando en esta tarde, Efesios 5, 14. Efesios 5, 14. Cuando lo tienes te pones de pie, de favor, si puedes hacerlo, y vamos a estar leyendo juntos esta porción. Es solo un versículo de la bendita palabra de Dios, solo un versículo. Efesios capítulo 5, verso 14. Y vamos a estar leyéndolo al unísono, todos juntos, este pasaje. Leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Qué maravillosa porción de la palabra de Dios. Todos hemos sentido en un momento de nuestra vida somnolencia. A veces una somnolencia natural por parte del cansancio, cuando uno llega a la mitad de la semana y quiere levantarse para ir a trabajar y como que ya el cuerpo como que no quiere. ¿Qué decir de los lunes, verdad? Cuando comienza la semana. Es una somnolencia natural de nuestro cuerpo cansado. Pero cuando la palabra de Dios habla de este dormir, en este pasaje, vamos a descubrir de qué se trata. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nuestra vida? Y quisiera hacerlo a través de algunas preguntas que vamos a hacerle a este texto de la palabra de Dios. La primera pregunta que quiero hacer al texto, hermanos, es: ¿quién nos da estas órdenes? Porque son órdenes. Dice la palabra de Dios: despiértate tú que duermes. No es una opción. Esto es un imperativo. Despiértate, despiértate. Levántate de entre los muertos. Es otra orden. Ahora tendríamos que preguntarnos: ¿quién nos lo dice? ¿Quién nos lo dice? Si leemos el libro de Efesios, desde el capítulo 4, versos 17 en adelante, y pasamos por el capítulo 5, vamos a notar que Dios está dándonos una enseñanza muy práctica para todos sus hijos. Y es la enseñanza en cuanto a ser hijos de luz. Dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anden o caminen como hijos de luz. Hay una enseñanza entonces de parte de Dios a andar en el camino que Dios nos dice. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Que Dios quiere lo mejor para nosotros. Que Dios es un Padre celestial, y de la misma manera como nosotros somos padres porque Él es el Padre celestial, y de la misma manera como nosotros somos padres y queremos lo mejor para nuestros hijos, Dios también quiere lo mejor para ti. Ninguno de los que somos padres decimos reprensiones o prohibiciones a nuestros hijos porque no los amamos, al contrario. Queremos lo mejor para su vida, y Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Cantábamos hace un momento: Dios me ama tanto. Cuánto nos ama el Señor. Muchísimo, hermanos. Hace tiempo estoy repitiendo una frase en las enseñanzas y en la predicación, y creo que sí tiene sentido con lo que la palabra de Dios enseña. Y es que hay una cosa que Dios no puede dejar de hacer, y es amar. Él es el Dios de amor santo, aquel que nos ama de forma sin igual, y Él quiere lo mejor para nosotros, su creación.
Y cuando Dios da una ordenanza, una reprensión, una corrección, una advertencia, es precisamente porque quiere lo mejor para ti. Hay muchas instrucciones así en la palabra de Dios, pero solamente quisiera tocar una, y se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es una advertencia que fue bien escuchada, bien oída, bien percibida por Adán y Eva. Pero una advertencia que no fue obedecida. Génesis capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Sembrando la duda. Y más adelante, la serpiente mentirosa, que sabemos quién es, nuestro enemigo y el enemigo de Dios, le dice a la mujer: no morirás. Dios había dicho: morirán. La serpiente mentirosa dice: no morirán. Y el relato dice que la mujer tomó del fruto y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Las consecuencias de la ordenanza de parte de Dios y de esta provisión nos siguen hasta nuestros días. Y todo hecho de maldad, de pecado y de destrucción en nuestro mundo es por causa de este solo pecado. Desobedecer a Dios es cosa seria. Debemos prestar atención, y en este pasaje que leímos, Dios hablándote y hablándonos a cada uno de nosotros y diciéndonos: despiértate, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. ¿Cuál debería ser nuestra oración a Dios? ¿Cuál debería ser nuestra petición a Dios al escucharle? Creo yo, hermanos, que nuestra oración a Dios en el corazón debe ser la siguiente. Debe ser la oración que hizo el joven Samuel cuando Dios lo llamó y le dijo: Samuel. Y él fue corriendo con Elí, le dice: heme aquí. Elí le dice: no te he llamado, vete a acostar. Dios lo llama por segunda vez. Heme aquí, Señor. Elí, no te he llamado, vete a acostar. La tercera vez Elí comprendió que era Dios el que llamaba. Y Elí le dice: cuando te vuelva a llamar, le vas a decir: habla, Señor, porque tu siervo oye. Quiera el Señor, hermanos, que dentro de nuestro corazón estemos diciéndole: habla, Señor, porque tu siervo oye. Porque estoy dispuesto a escuchar atentamente a tu palabra, a tu voz. Y porque estoy dispuesto a hacer lo que tú me dices, Señor. Quiera el Señor levantarnos de esa manera, hermanos, y avivar nuestro corazón en todo aquel que está dispuesto con un corazón abierto para recibir la palabra de Dios. Las recomendaciones, prohibiciones, ánimo, recomendaciones, ordenanzas de Dios deben ser oídas y deben ser aplicadas, porque las consecuencias son consecuencias eternas.
Y debemos estar entonces nosotros con un corazón dispuesto al escuchar la palabra de Dios. Primer pregunta contestada, ¿quién habla? ¿Quién está hablando hoy, hermanos? Hermano Virgilio. Dios me libre, hermano, de hacer algo así, ¿eh? Dios está en medio de nosotros, hermanos. Y Él está hablando hoy a nuestra vida. Segunda pregunta que debemos contestar. ¿A quién le habla? Sí, Dios está hablando, pero ¿a quién le está hablando? Bueno, en primer lugar, hermanos, está hablando a todo aquel que está durmiendo. Porque dice, despiértate, tú que duermes. Entonces, está hablando a alguien que está dormido. No del sueño físico, como introduje el sermón, sino de otro tipo de sueño. No es el sueño físico, hermanos. Interesantemente estaba yo leyendo un sermón que les recomiendo mucho, que no está solamente escrito. También usted puede poner ahí en YouTube este sermón y le va a salir en audio. Y es el sermón predicado por Carlos Wesley. Despiértate, tú que duermes. Interesante sermón. Y Carlos Wesley dice en este sermón que aquel que está durmiendo es el que está durmiendo espiritualmente. Es la somnolencia espiritual que produce el pecado de Adán y Eva en todos sus descendientes. Es aquel que no tiene el Espíritu de Dios viviendo en él. Es aquel que no tiene la santidad de Dios en él. Es aquel que no ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y que no ama al prójimo como a sí mismo. Es aquel que no tiene la vida de Dios en él. Ese es el que está durmiendo. Él está plácidamente durmiendo. Interesantemente dice Carlos Wesley que este que está durmiendo a veces percibe que el infierno abre su boca para tragarlo y no hace nada. Percibe las llamas del infierno, pero sigue dormido plácidamente. Es aquel que está así. Y yo me pregunto, y el Espíritu Santo de Dios pregunta también, ¿estás tú durmiendo? ¿Eres tú alguien que no tiene la vida de Dios en su vida? ¿Que no ama a Dios? ¿Que no busca a Dios? ¿Y que las cosas espirituales te parecen locura? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Eres tú uno de esos? Este mensaje es para ti entonces. Y quizás la voz de Dios diciendo, no endurezcas tu corazón. Si tú sabes que no tienes la vida de Dios viviendo en ti, no endurezcas tu corazón. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué se necesita para venir a Cristo, hermanos? ¿Saberlo todo? ¿Estar preparado? Simplemente decir, aquí estoy. Reconozco mi condición delante de ti. ¿Alguien estará durmiendo así en esta tarde aquí? Quiera el Espíritu de Dios convencerlo, levantarlo y avivar su vida. En segundo lugar, ¿quién más está durmiendo? Interesantemente también, este sermón se lo recomiendo mucho. Gran sermón de Dios. El sermón de Carlos Wesley. Despiértate tú que duermes.
y al final de su sermón dice algo muy interesante, que es posible que los que estén durmiendo también sean aquellos cristianos que están embobados por el pecado, que están atrapados, que las cosas de Dios le parecen, los ve con mucha pereza, con mucha somnolencia. Orar, me da sueño. Predicar a Cristo también. Venir a la iglesia, bueno, hoy me siento bien para ir. Hoy voy. El próximo domingo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos a ver si hoy sí, hoy no. La gran comisión, parece que para muchos es la gran omisión, hermanos. Da pena, da vergüenza eso que estoy diciendo, lo leí en un libro y me impactó. El hermano que estaba diciendo lo decía, a la gran comisión le debemos poner la gran omisión. Estamos en una condición, hermanos, de somnolencia. Los cultos de oración, no solo en esta iglesia, pero en muchos otros lugares, son cultos realmente raquíticos, hermanos. De la cantidad de personas que vienen cada domingo, a los que vienen a orar, son bien pocos. Y yo sé, hermanos, que hay diferentes situaciones que a veces nos impiden venir. Pero estoy hablando de una clase de somnolencia, de un estado en el cual ya nos parecen las cosas de Dios muy pesadas para poder hacerlas. Despiértate tú que duermes. Es un paréntesis para decir, hermanos, es hora que, como dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Nos quejamos de los males de nuestro país, violencia tremenda que vemos por todos lados, robos, asesinatos. Pero nosotros como iglesia no levantamos a nuestro país delante de Dios. ¿Cómo queremos vivir quieta y reposadamente? ¿Cómo queremos que el mal retroceda? Hermanos, despertemos de la somnolencia espiritual. Dios nos llama hoy a eso también. Principalmente, como dije, es aquel que tiene la condición de Adán. Y que no solamente está en la condición de Adán, sino que también se regocija ahí y tampoco quiere salir de ahí. Ese es el que está muerto también en sus delitos y pecados, como dice Efesios. Pero también algo de despertar nos corresponde a la iglesia de Cristo, a nosotros. Muy bien, hermanos. Hemos respondido 2 preguntas. ¿Quién habla? Dios. ¿A quién le habla? Bueno, hay que responder esa pregunta personalmente. Somnolencia espiritual, sueño. Tercera pregunta, ¿por qué nos habla? ¿Por qué nos habla? Dice el versículo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Hermanos, tenemos que entender que el porqué de esta orden de Dios tan apremiante, tan hermosa, tan compasiva, tan cordial, porque así es Dios, de cordial, es porque el sueño espiritual
lleva a la muerte eterna. El sueño espiritual lleva a la muerte eterna. Hay muchas personas que se la pasan durmiendo espiritualmente toda su vida. Y cuando cierren sus ojos en esta vida, lo abrirán en la eternidad sin Jesús. Y será un momento terrible, porque teniendo la oportunidad en este mundo de pasar una eternidad con Cristo en paz, pasarán una eternidad sin Dios en el infierno. Por eso Carlos claramente lo hace de una forma con muchísima compasión, diciendo: el infierno abre su boca para recibirlos. Y será un momento terrible, pero ya no habrá más oportunidad. Y quizás muchos de los que pasen por ahí se preguntarán en la eternidad si hubieran tomado una buena decisión de despertar de este sueño. Ahora, hermanos, esto es una orden que Dios nos insta a obedecer, pero es algo sincero de parte de Dios. Dios no tiene doble agenda. Dios no te está diciendo algo que tú no puedas hacer. Si Dios dice que te puedes despertar, es porque te puedes despertar. Si Dios dice que te puedes levantar, es porque te puedes levantar. Es sincero, es cordial. Es la invitación del Señor para nuestra vida. Ahora, hermanos, muchas personas pasarán por ahí. Sueño que pasa toda la vida y finalmente entran a una eternidad sin Dios. La semana pasada convoqué a un culto familiar con mi familia que está pasando ahorita una prueba difícil por una enfermedad de una tía, un cáncer terminal. Y convoqué a la familia para estar orando por fortaleza. Y me dio mucho gusto que, gracias a Dios, ahí donde está mi tía recluida en el hospital, pudieron permitir que ella se conectara a través de Zoom. Entonces estaba ahí acostada y podía yo verla y ella podía escucharme. Pero lo más precioso de Dios, hermanos, es que junto a ella había otra persona muriendo. Y mi prima compartió el enlace con la hija de la señora. Entonces también se conectó. Entonces estoy no junto a dos personas porque yo estoy acá y ellos allá, pero estoy con ellos ahí y le digo al Señor: ¿de qué les hablo? Señor, qué le digo a dos personas que se están muriendo? Y el Señor me repitió nuevamente: háblales del cielo. Háblales de que el cielo es un lugar real, donde estarán todos aquellos que hagan una decisión por Cristo en esta vida. Y como dijo el Salmo 23, versículo 6, en la casa de Jehová moraré por largos días. Después de haber pasado toda mi vida con el buen pastor, de haber sido pastoreado por Él, aconsejado por Él, llevado a pastos, ¿verdad?, verdes, aguas quietas, alentado por su cayado, protegido por su vara, finalmente cerraré mis ojos y el buen pastor, que es Jesús, irá conmigo nuevamente. Y pasaré el río, porque Él pasará conmigo. Y del otro lado será el lugar que siempre Dios quiso para nosotros.
el lugar de paz, el lugar donde ya no hay más maldad, el lugar donde ya no hay más dolor, donde Dios enjugará toda lágrima. Ese es el cielo. Y el cielo solo se puede ver con los ojos de la fe. Hay 3 cielos, ¿sabía usted eso? El apóstol Pablo llegó al tercero, al lugar de la presencia de Dios. El primero lo vemos aquí si salimos y vemos las nubes, y es el primer cielo. El segundo no se puede ver tan fácilmente porque está constituido por las galaxias y solamente con telescopios. Cuando yo era joven, más joven, íbamos a los campamentos y había un misionero que siempre traía su telescopio y salíamos a ver las estrellas. Y él nos explicaba, mira, esta es esta, y a él le gustaba mucho esto. Y solo se puede ver así. Pero el tercer cielo, hermanos y hermanas, solo se puede ver con los ojos de la fe. Y creemos que un día estaremos ahí con el Señor. El miércoles estuvimos aquí teniendo el memorial del doctor Leroy Lindsay. Fue por muchos años rector del seminario, un gran maestro de la palabra de Dios, un maestro de la santidad, maestro de la santidad. Y estábamos aquí y luego una hermana subió y dijo algo interesante. Dijo, hermana Katy, está muy agradecido con ustedes. Y ella dice, ya Leroy conoció al Señor. No es que no lo haya conocido aquí, hermanos, y caminó con Él, pero ya lo vio. Ya lo vio y se vio tal como es. El lugar que siempre quiso Dios para nosotros, hermanos. Y sigo con la historia, un paréntesis solamente. Estaba yo enseñando en cuanto al cielo y cité los versículos de Juan 14:6, Juan 3:16 y 17, y estaba hablándole de que solamente los que creen en Jesús llegarán al cielo un día, a estas 2 personas que están muriendo. Y ayer recibí una noticia. La señora a la cual yo le estaba predicando murió. Ya está en la eternidad. Yo espero en el Señor que ella haya creído en Jesús, hermanos. Porque aunque nada más le vi una vez, si fue así le volveré a ver. Gloria a Dios por lo que Él hace. Dios es maravilloso, hermanos. Así actúa nuestro Dios. Realmente es una enseñanza muy, muy importante en nuestra vida. Porque el cerrar los ojos aquí y abrirlos en la eternidad depende, en el lugar donde tú estarás, depende de tu decisión aquí. Como decía el doctor Lindsay, muchas veces lo dijo, Dios ya decidió por ti. Te ama, te proveyó a Jesús, te procura, quiere lo mejor. El diablo ya decidió por ti llevarte al infierno. Es lo único que quiere, deshonrar a Dios y todo mal. Pero la pregunta es, ¿qué decides tú? ¿Qué decides tú? ¿A dónde vas a estar? Ahora, hermanos, levántate de los muertos. También es algo importante. Aquel que está durmiendo el sueño espiritual y no quiere saber nada de Dios, le espera la muerte física, pero también la muerte espiritual. Gloria a Dios que Él te dice hoy, levántate de entre los muertos. Me llama la atención el pasaje, porque es como que un grupo de muertos se levantan de entre los otros muertos. Quizás por eso Jesús lo dijo, ¿verdad? Deja que los muertos entierren a sus muertos.
Tú sígueme. Deja que los entierren ellos. Muertos enterrando muertos. Es decir, muertos espiritualmente, enterrando a otros muertos. Y ahora dice el Señor, levántate tú entre ellos. Es un llamado de parte de Dios a levantarse y a decirle a Dios, aquí estoy. Porque solamente Dios puede dar vida espiritual. Vida física la recibimos cuando nacemos, pero la vida espiritual es una infusión que solamente el Espíritu de Dios puede hacer en el espíritu que está durmiendo ahí y que está muerto. Solamente Él puede hacerlo. ¿Quién puede dar vida? ¿Quién puede resucitar a los muertos? Ahí está Jesús, ¿verdad? Con sus amigos, Marta, María y Lázaro. Y están todos tristes porque Lázaro se murió. Y el Señor va a la tumba del que está muerto y pronuncia estas palabras tan preciosas para nosotros, hermanos. Porque estas palabras que Jesús pronuncia no solamente fueron para Lázaro. Lázaro se volvió a morir. Estas palabras son para nosotros también. Porque Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esos somos todos los que hemos creído en el Señor y le estamos siguiendo. Viviremos y no moriremos eternamente. Gloria a Dios por lo que Él hace. Jesús está allá afuera de la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió, hermanos, ya estaba podrido y salió. De la misma manera, un día Él dirá, levántense los muertos y las tumbas se abrirán. Hermanos, es la esperanza de todo creyente. Pero otra vez la pregunta, ¿estás tú ahí o no? ¿Lo vemos por fe? Ya yo lo vi por fe, hermanos. ¿Sí? Ya lo visualicé por fe, lo que va a suceder en aquel día. Pero la pregunta es, ¿estarás tú ahí? ¿O estás durmiendo todavía en cuanto a las cosas de Dios? ¿O eres un muerto espiritual? ¿Todavía no te has levantado entre los muertos? Y no has dicho, Señor, aquí estoy, dame vida, porque solamente tú eres el dador de la vida. Vida espiritual que Él quiere otorgar. Ahora, hermanos, no solamente vemos quién lo dice que es importante, a quién lo dice que es sumamente importante contestarla a nosotros. ¿Por qué lo dice? Pero también encontramos una gran promesa, una promesa gloriosa. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Él es el sol de justicia, Él es el que alumbra nuestra vida. Por eso Jesús dijo ahí en Juan 8:12, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, seguir a Jesús es seguir la luz del mundo. Seguir quién es Él, sus enseñanzas, todo lo que nos mandó, y de esa manera vivir para ya no vivir en tinieblas. Quiera el Señor despertar así nuestro espíritu, de vivir de tal forma que le honremos, que le sigamos, que estemos constantemente como lo hace un discípulo siguiendo al Señor, porque Él es la luz y Él quiere darte luz. Efesios capítulo 4, 17 en adelante. Precioso pasaje.
Porque en otro tiempo todos nosotros éramos tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué Señor? Al Señor al cual servimos y seguimos. Andemos como hijos de luz. No como hijos de las tinieblas, sino como los hijos de la luz. Hermanos, que Dios al mirarnos diga, qué orgullo me da. No estoy diciendo ninguna herejía, hermanos. ¿Sí o no que nosotros cuando vemos que nuestros hijos van caminando bien decimos, estoy orgulloso? Que Dios diga así de nosotros, hermanos. Andemos como hijos de luz. El pecado es terrible y el pecado causa somnolencia espiritual. ¿Sí? El pecado no nos hace avanzar en la vida cristiana. Es necesario entonces despojarnos del viejo hombre, como dice Efesios también, y revestirnos del nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, si tú has escuchado la voz de Dios en este día diciéndote, despiértate, y sabes que estás en esa condición, no endurezca tu corazón. Mejor ven a Cristo hoy. Dile, Señor, aquí estoy. Quiero entregar mi vida a ti. Quiero ser parte de tu familia. Quiero que tú me hagas un hijo o una hija tuya. Ya no quiero dormir, Señor. Ya no quiero estar dormido en cuanto a tus cosas. Me quiero despertar. Quiero levantarme de entre los muertos. Posiblemente ahí al lado tuyo haya personas que no se han levantado de entre los muertos. No te fijes en ellos. Dios tendrá su trato con ellos. Pero ¿qué hay de ti? ¿Te levantarás hoy? Si tú nunca has creído en Jesús, yo te invito a que puedas hacer esta oración conmigo. Invitar a Cristo a entrar en tu vida. Y decirle que te perdone todos los pecados y que te haga tu hijo, su hijo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado durmiendo. Pero hoy, Señor, me despierto. Oh Espíritu Santo, toca la vida, Señor, de alguien que está aquí, Señor, pero no se ha entregado a ti, Padre. Señor, solo tú puedes mostrar el gran pecado y la gran maldad de lo que somos. Te invito a entrar en mi corazón, Señor. Oh Dios, perdona todos mis pecados. Y hazme ser la persona que tú quieres que yo sea. Señor, esta tarde te pido que me recibas en tu familia. Señor, que yo pueda tener la esperanza de que un día cuando cierre mis ojos en esta vida, los abriré en la eternidad contigo, en el lugar de paz, en el lugar de tranquilidad, en el lugar donde ya no hay más maldad. Señor, hazme un hijo tuyo. Padre, ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, por favor, levanta tu mano. Ya haces una decisión por Cristo. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si has recibido a Cristo como tu Salvador personal, al terminar el culto, no te vayas corriendo. No te vayas corriendo porque te queremos dar la bienvenida a la familia, ¿verdad? ¿Cómo hace uno con la familia? No, pues cuando nos vemos nos abrazamos y pasamos buenos tiempos.
Si has creído en Jesús, te queremos dar la bienvenida. No te vayas. Me gustaría platicar contigo en la oficina ministerial para confirmar esa fe que has puesto hoy en Jesús, en Jesucristo. Muy bien. Para aquellos que ya creyeron en Jesús, hermanos, quizás quieras hacer un compromiso con Dios. Porque posiblemente estés en el sueño también. En cierta pereza en las cosas de Dios. Posiblemente te encuentras ahí como Timoteo, ¿verdad? Que Pablo le dice que pueda avivar el fuego del don de Dios que está en él. Posiblemente está uno así. Bueno, Pablo le dice eso a Timoteo por su propia timidez y su carácter, ¿verdad? Timoteo no estaba haciendo lo que Dios le llamó a hacer, y Pablo le dice: avívate, viva el fuego, vamos adelante, hay que hacer la obra de Dios. Posiblemente así nos encontramos nosotros, hermanos. Y hoy, si tú quieres hacer un compromiso con Dios, también ven delante de Él, ¿sí? Y decirle: Señor, me quiero despertar, ya quiero hacer tu obra. Ya no quiero estar ahí nada más viendo. Señor, hazme un pescador de almas que se están perdiendo. Señor, hazme un maestro de escuela dominical. ¿Y por qué no? Señor, hazme un pastor. ¿Por qué no? Hay necesidad, hermano, en muchos lugares. Señor, hazme un evangelista. No lo sé, hermanos. Señor, hazme un padre que pueda llevar tu palabra a mis hijos. Señor, hazme una madre que pueda llevar a mis hijos por el camino correcto. Quizás quieras hacer un compromiso con Dios, y si es así, te invito a también que lo puedas hacer con esta oración. Señor, hoy vengo delante de ti, porque reconozco que he estado durmiendo en cuanto a tus cosas, Señor. Reconozco, Señor, que necesito despertar a tu verdad. Necesito hacer las primeras obras y necesito recobrar mi primer amor. Señor, haz un siervo tuyo. Trae renuevo de tu espíritu en mi vida. Señor, úsame para tu gloria. Gracias, Señor, porque hoy tú me llamas y estoy dispuesto a obedecer, Señor. No será por mi fuerza, sino en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en Cristo nuestro Señor. Amén. Hace algunas semanas sucedió algo muy especial en un seminario en Estados Unidos llamado Asbury, Kentucky, Estados Unidos. 10 estudiantes fueron a orar a la capilla del seminario. Como comúnmente se hace en los seminarios, uno va a las capillas ahí a orar y a tener un culto entre semana. Pero ese culto no sería igual que todos, porque al terminar la capilla esos 10 estudiantes no se pudieron ir y estaban alabando a Dios, estaban orando, intercediendo, estaban clamando a Dios y estaban confesando sus pecados unos a otros. El culto continuó porque no se podían ir y ya ha durado más de 10 días. Antier vi las fotos de lo que está sucediendo y ya la capilla no se cabe de las grandes filas de personas que están diciendo: Señor, úsame para tu gloria. Parece que eso se está contagiando en otros lugares de enseñanza, en Estados Unidos y en muchos otros lugares. Y hay muchos escépticos que no creen que esto sea un mover de Dios. Pero yo estoy entusiasta. Yo estoy entusiasmado, hermanos.
Porque cuando ha habido los grandes avivamientos de Dios en la historia de la iglesia, ha pasado cosas extraordinarias. Siglo XVIII, Juan Wesley, Carlos Wesley, Jorge Whitefield, Edwards, se levantaron con un poder de Dios para predicar. Miles creyendo en Jesús, miles reconciliándose con Dios, algo que era imparable. Está catalogado como uno de los grandes despertares de la iglesia cristiana. Y algunos historiadores han dicho, hermanos, que aquel movimiento del siglo XVIII fue una de las causas por las cuales la revolución en Inglaterra no fue como la de Francia. No fue un derramamiento de sangre así como allá. Porque fue el mover de Dios, hermanos. Dios está haciendo grandes cosas. Dios se está moviendo en nuestro mundo y nos está usando a nosotros para hacerlo. La pregunta es, ¿seremos nosotros parte de esto? ¿Predicaremos con lágrimas a aquel que no ha creído en Jesús, hermanos? ¿O seremos indolentes y diremos, aquí dormido estoy bien? Los hechos que estamos viendo, hermanos, demandan de una iglesia que pueda orar, que pueda interceder delante de Dios por las almas y que pueda haber un cambio radical en nuestro mundo. Dios nos ayude, hermanos, para ser parte de esto. Dios quiere usarnos donde nos encontremos y en el contexto en el cual estemos. Gloria a su nombre. Padre, gracias por este día. Hay mucho que hacer en tu obra, Señor, pero pedimos que este grupo que ha oído tu palabra, Señor, no salga igual, ni yo tampoco. Señor, renueva nuestra mente en cuanto a tu palabra y haznos ver la necesidad grande que tiene este mundo. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la provisión y el cuidado que tienes para nosotros y porque hoy almas han llegado a ti, Señor.